Capítulo quinto. Análisis de laboratorio de las muestras. Cuando sus muestras lleguen al laboratorio, serán procesadas inmediatamente. La mayoría de laboratorios las devolverán en un plazo de 1 o 2 días. Las muestras y los documentos se retiran de las cajas o paquetes de envío. Las etiquetas y formularios de identificación del cliente se agrupan y se ponen en cajas para todo su recorrido por el laboratorio. Si una botella no está sellada apropiadamente y se recupera la mayor parte de la muestra, la documentación se borrará y el laboratorio intentará guardar la información legible para la introducción y el análisis de la información. Una vez procesada, su muestra irá a incorporación de datos. En esta estación, la muestra y la documentación asociada ingresan en los sistemas de pruebas y seguimiento del laboratorio. El sistema vincula la botella de muestra de fluidos con su información, de manera que no se presente confusión conforme la muestra vaya avanzando en su recorrido por el laboratorio. Por ello es importante que usted escriba claramente sobre la botella de muestra y diligencie los campos de información de manera completa y precisa, pues, de lo contrario, el laboratorio no podrá informar con exactitud sobre posibles problemas y usted no obtendrá informes históricos precisos. En la siguiente estación, a su muestra se le pondrá un código de barras para uso interno del laboratorio. De esta manera, su muestra podrá ser rastreada en su recorrido de estación a estación. El código de barras hace posible que el laboratorio archive su muestra. En la prueba de plasma de acoplación inductiva o estación de prueba ICP, su muestra se carga a la bandeja ICP de muestras. La prueba ICP introduce una corriente eléctrica al gas argón inerte y se produce una corriente de gas. Esta corriente de gas puede ponerse tan caliente como la superficie del Sol. Su muestra se le inyecta al campo de plasma. ICP detecta el espectro de luz emitido por su muestra y lo correlaciona con la composición química del fluido. De manera automática, la unidad descarga el sistema entre las muestras para garantizar un resultado preciso. La prueba ICP da cuenta de los elementos químicos en la muestra, que incluye aditivos desgastados y contaminantes de conformidad con los estándares modificados ASTM D5185. Los elementos se reportan en partes por millón o ppm. Esta prueba es más eficiente para identificar metales desgastados inferiores a 5 micras. Sus resultados le pueden decir si su equipo tiene componentes desgastados anormales, si hay tipos de contaminación presente y de qué manera los aditivos lubricantes afectan su máquina. La precisión usual de esta prueba es más o menos del 5%. A continuación, su muestra irá a una prueba de viscosidad. Será agitada y después se inyectará en un tubo delgado en la unidad de prueba. De manera instantánea, la unidad de prueba calentará el fluido a 40 grados centígrados y después calculará la cantidad de tiempo que le toma al pequeño volumen de fluido moverse por una distancia definida a través del tubo capilar calibrado. Esta información se convierte en la viscosidad cinemática a los 40 grados centígrados. Esta prueba reporta la viscosidad de acuerdo con una versión modificada de ASTM de 445 a 40 o 100 grados centígrados, según lo definen los requisitos del informe. La precisión usual de esta prueba es más o menos el 1%. Si usted lo ha solicitado, el laboratorio pasará la muestra por la espectroscopía infrarroja transformada de Fourier o espectroscopía FTIR. Su muestra se agita para asegurar que se mezclen completamente. 2 pequeñas muestras se transfieren de las botellas de la muestra a los tubos de prueba, con una descarga exhaustiva entre las muestras para evitar contaminación. A la muestra de uno de los tubos se le hace la prueba FTIR, la segunda se deja de lado. A medida que se completa cada estante de muestra FTIR, esta se ubica en una unidad de prueba automática FTIR. La prueba FTIR mide el espectro de absorción infrarrojo. La prueba informa los resultados de oxidación de la muestra de fluidos según ASTM E2412 y el laboratorio asocia los resultados de esta prueba con el código de barras de la muestra. La presión usual de esta prueba es más o menos de 1 unidad de absorción.
La siguiente estación de su muestra es de prueba y conteo de partículas. Aquí, un contador de partículas automático contará las partículas de sus muestras. En caso de que una muestra de fluido se encuentre muy viscosa u opaca para el análisis en la máquina, el laboratorio le añadirá un diluyente. Una vez más, su muestra es agitada con vigor. La agitación puede causar burbujas de aire, así que su muestra se ubicará bajo el vacío para que salgan las burbujas de aire que se pueden haber formado. Una vez que el vacío llega a un nivel predeterminado, el sello de la cámara de vacío se rompe. La botella se ubica en un soporte y se levanta hacia la unidad de conteo de partículas. El fluido se retira a través de un tubo transparente que se encuentra dentro del instrumento. Un láser pasa por la corriente de fluido y mide tanto el número como el tamaño de las partículas en la corriente, usando la extinción de la luz o el principio de bloqueo de la luz. Tenga en cuenta que los despumantes del silicona serán contados como partículas. Las partículas entre 4 y 100 micras se cuentan en partículas por mililitro. El método de prueba usado es ISO 11500. La calibración del láser se realiza de acuerdo con ISO 11171 y la precisión usual de esta prueba es más o menos 1 en el código de limpieza de ISO. Una manera alternativa de conteo de partículas es el método de desintegración del flujo o bloqueo de poros. La muestra de fluido se ubica en un recipiente de presión. La tapa se enrosca en el recipiente y después se presuriza con aire. Se sujeta un accionamiento de pistón al recipiente, se alinea el ensamblaje y comienza la medición del flujo. Una malla de material inoxidable dentro de la unidad queda bloqueada por las partículas. El flujo del fluido se deteriora y la presión diferencial cambia. Estos cambios se correlacionan con un resultado ISO 4406 que se le puede informar a usted. Este método es menos sensible que otros métodos a los contaminantes que no provienen de las partículas, como las burbujas de aire, la contaminación del agua y el barniz. Su muestra pasará ahora a la prueba de agua por crepitación visual, que es una de las pruebas que se pueden hacer in situ. Los laboratorios de análisis de fluido alrededor del mundo usan esta prueba para establecer si hay agua en una muestra de fluido. El agua puede existir en un estado disuelto, o si el fluido ha estado saturado con agua. El fluido y el agua pueden separarse. El operario agita su muestra. Después vierte aproximadamente 2 mililitros de su muestra en una placa térmica que estará a 120 grados centígrados o cerca de 248 grados Fahrenheit. Esta temperatura es lo suficientemente alta para que un técnico entrenado de laboratorio determine el contenido de agua en el fluido. Cuando se hace esta prueba in situ, se usa una temperatura más alta para obtener una visual más pronunciada y resultados auditivos. No obstante, un técnico entrenado de laboratorio puede analizar la contaminación de agua de su muestra a una temperatura más baja. Esta prueba determinará de manera consistente la contaminación del agua a niveles superiores a 1000 partes por millón o 0.1%. Si bien no hay un procedimiento ASTM oficial con esta prueba, se ha convertido en un estándar de la industria. Y aunque se considera que esta prueba es repetible, la presión de la reproductibilidad no ha sido determinada oficialmente. Si usted solicita saber exactamente qué tanta agua hay en su muestra, esta será sometida a una prueba ASTM D6304C, también conocida como agua con valoración coulombométrica Carl Fisher, o mejor conocida como agua de Carl Fisher. Esta prueba puede determinar el agua en concentraciones de tan solo 10 partes por millón y hasta 1 millón de partes por millón, o 100%. Una cantidad medida de su muestra se pone en un frasco para muestras y después se le agrega una cantidad específica de hexano. La muestra se tapa, se sella y se ubica en la unidad de carrusel de prueba, en donde se titula usando una solución de ánodo y cátodo. La carga resultante se vuelve a medir y se correlaciona directamente con la cantidad de agua en la muestra.
La precisión usual de esta prueba es más o menos 10 partes por millón. A continuación, su muestra pasa a la cuantificación de partículas o estación de índice PQ. En esta prueba, se mide el total de partículas ferrosas o de hierro en su muestra. Una cantidad precalibrada de muestras se ubica en un tarro plástico para muestras. El tarro se carga en un carrusel. A medida que el carrusel va rotando, se pasa un fuerte campo magnético por las muestras. El contenido ferroso de más de 5 a 10 micras interrumpirá el campo magnético y el cuantificador de partículas mide y registra cada una de las interrupciones. Los resultados de la prueba se presentan en un valor de índice PQ que va de 1 a 99,99. Entre más alto sea el índice PQ, mayor será el contenido total de hierro en la muestra. La prueba no indica el tamaño de los materiales ferrosos, únicamente su cantidad relativa. Si su muestra tiene un resultado alto de PQ, debería considerar un análisis de ferrografía. La precisión usual de la prueba PQ es más o menos el 5%. No todas las muestras pasan por esta prueba final, pero les mostraremos lo que sucede en la prueba de índice de acidez, antes conocida como TAN, o prueba de índice de acidez total. La prueba TAN determina el contenido de ácido en su muestra. Conforme el fluido se oxida, su acidez cambia y esta prueba le dirá si tiene un problema de oxidación. Su muestra se agita completamente una vez más para mezclar los contenidos. Se pesa una cantidad determinada de muestra. El reactivo de la prueba de hidróxido de potasio o valorante se mezcla con su muestra. Un electrodo mide la reacción de una cantidad conocida de valorante y la cantidad conocida de muestra. La medición indica el número de ácido total de la muestra. Esta prueba se ejecuta de conformidad con ASTM D664 y la precisión típica de esta prueba es más o menos el 10%. Después de todas las pruebas, por lo general, el laboratorio retiene su muestra por un periodo corto antes de deshacerse de ella de manera segura.